Good evening. Buenas noches, It's good to be with you again. es bueno estar con ustedes nuevamente. We rejoice that the Lord has given us this time together, Nos regocijamos en el Señor por el tiempo que nos da de estar juntos and we thank God for the gift of His Son, the Lord Jesus Christ. y damos gracias a Dios por el regalo que tenemos en su Hijo Cristo Jesús. We wish to begin our time with prayer, Queremos comenzar nuestro tiempo con oración and after that we'll read from God's Word and proceed to our address. y posteriormente, ¿verdad? Continuaremos con nuestro mensaje. So please stand with me for prayer. Puesto de pie para orar. Our God in heaven, Nuestro Dios en los cielos, you are most holy. tú eres el más santo. You have displayed your power and wisdom in creation, Has desplegado tu poder y sabiduría en tu creación and we acknowledge that you alone are God. y reconocemos que solo tú eres Dios. We are your creatures, Nosotros somos tus criaturas and yet we have sinned against you. y a pesar de ello hemos pecado contra ti. You have made us in your image, Nos has hecho a tu imagen and with our own hands we have defiled it. y con nuestras propias manos lo hemos deshecho. We have no hope but by the gospel. No tenemos esperanza, pero el Evangelio. So we thank you for Jesus Christ. Te damos gracias por Cristo Jesús. We pray that you would forgive our sins. Oramos que tú perdones nuestros pecados. We also pray that you would restore your image in us. También oramos que tú restaures tu imagen en nosotros, You would make us a holy people. que nos hagas gente, un pueblo santo, Make us to grow in faith. que crezcamos en fe, Make us to grow in hope. que crezcamos en esperanza, Make us to grow in love. que crezcamos en amor. Thank you for protecting us today. Gracias por protegernos hoy. Thank you for all of your mercies. Gracias por todas tus misericordias. We now ask that you would bless your word to us. Rogamos que bendigas tu palabra entre nosotros. Feed our souls Alimenta nuestras almas and sanctify y us. santifícanos. And do all to your glory and praise. Y haz todo para tu gloria y tu alabanza. We ask all this in Jesus' name. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Please be seated Tomen su lugar and turn in the scriptures to 1 Corinthians chapter 1 verses 23 through 31. Abran sus Biblias en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 23 al 31. Primera de Corintios, capítulo número 1. Vamos a dar lectura a los versículos del 23 al versículo número 31. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ultimately, the church has one message, Al final de todo, la iglesia tiene un mensaje, and it's Jesus Christ crucified. es Cristo crucificado. That, of course, includes his person. Por supuesto que esto incluye su persona. He's the divine Son of God made man. Él es el divino Hijo de Dios hecho hombre. It also includes his resurrection. También incluye su resurrección.
because the one who was crucified is now risen. Y aquel que un día, ¿verdad?, fue crucificado, ahora ha resucitado. But the whole gospel can be summarized by Christ crucified. Pero todo el evangelio puede ser resumido en Cristo crucificado. Certainly hope that you understand the benefit to you as a sinner. Espero, ¿verdad?, que comprendan el beneficio que tienen ustedes como pecadores. Because it's by his sacrifice that we're forgiven. Y es porque es a través o por medio de su sacrificio que somos perdonados. But that isn't the only benefit for our souls. Pero no es el único beneficio para nuestras almas. Christ is also the way of our sanctification. Cristo es también nuestra You santificación. can see that in verse 30. Vean esto en el versículo número 30, Christ is made unto us wisdom el cual ha sido hecho por nosotros sabiduría and y righteousness justificación and sanctification y santificación and redemption. y redención. There's a whole spectrum of salvation, Es todo un espectro en la salvación. and the enjoyment of it is all by Christ Jesus. Y el disfrute es todo por Cristo. In our last address, we concerned the nature of holiness. En el mensaje anterior tratamos acerca de la naturaleza de la santidad. In this address, we'll look at the way of holiness. En este mensaje lo que veremos es el modo o la manera de la santidad. How does one become holy? ¿Cómo es que alguien viene a ser santo? We know the scriptures exhort us to be holy. Sabemos que la Escritura nos exhorta a ser santos. You can see that in 1 Peter 1, verses 15 and 16. Podemos ver esto en Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, capítulo número 1, en los versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Notice how comprehensive this is. Vean qué tan extenso esto es. We're to be holy in all of our living. Debemos ser santos en todo nuestra manera de vivir. This includes our actions as well as our desires. Esto incluye nuestras acciones, pero también nuestros deseos. It includes our words as well as our thoughts. Incluye nuestras palabras, pero también nuestros pensamientos. We're to be holy on the Lord's day, Debemos ser santos en el día del Señor, but we're also to be holy every day of our lives. pero también debemos ser santos todos los días de nuestra vida. This is true when we're in worship, Esto es cierto cuando adoramos, but it's also true when we're at work. pero también es cierto cuando estamos en nuestros empleos, en nuestros trabajos, Or when we're in school or playing. o cuando estamos en nuestras escuelas o divirtiéndonos. Paul tells us this in 1 Corinthians 10, verse 31. Pablo nos dice esto en Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10 y el versículo número 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. The question is, how does this happen? La pregunta es, ¿y cómo es que esto acontece o sucede? Well, there are three truths we want to look at tonight. Hay tres verdades a las que queremos ver en esta noche. The first is that one becomes holy by grace. La primera es que se viene a ser santo por medio de la gracia. The second is one becomes holy by Christ. La segunda es que venimos a ser santos por medio de Cristo. The third is that one becomes holy by the gift of faith. Y la tercera es que se viene a ser santo por medio de la fe. Now, all of these are related, Todas estas están relacionadas, but it's helpful to see a distinction between them. pero es saludable ver la diferencia entre ellas. So first and foremost, one becomes holy by grace. Primero y sobre todo, se viene a ser santo por medio de la gracia. We saw this in our last address, Lo vimos esto en nuestro mensaje anterior, but it's important to emphasize. pero es importante enfatizarlo. That's because we're tempted to deny it.
Y es porque sucede que somos tentados a apartarlo. Even the Christian is tempted to lean upon his own works. Aún el creyente es tentado a apoyarse en sus propias obras. When we do that, Cuando hacemos esto, we fail to grow in holiness. fallamos en crecer en santidad. Holiness is not natural to fallen man. La santidad no es algo natural al hombre natural. There's some things that fallen man is still able to do. Hay algo que el hombre caído necesita o requiere hacer. He's able to think and learn. El hombre caído puede pensar, He's able to run and play, puede correr, jugar, but he's not able to make any progress in holiness at all. pero no es capaz de hacer ningún progreso en santidad. Holiness is not earned by fallen man. La santidad o la santificación no es algo, ¿verdad?, que se gane por medio del hombre caído. No one can earn the ability to be holy. Nadie puede alcanzar o ganar por sí mismo la santidad. We don't gain the ability by just trying harder. No alcanzamos esta capacidad al intentarlo más duro. Nothing we do can qualify us for the grace of being made holy. Nada que hagamos nos puede calificar, ¿verdad?, para hacernos santos. And that's because holiness is by grace. Y es por ello que la santidad es por medio de la gracia. Holiness is given as an aspect of salvation. La santificación es un aspecto que es dado por medio de o es una característica de la salvación. As sinners, we have a number of problems. Como pecadores tenemos un gran número de problemas. We're guilty and condemned. Somos culpables y condenados. We're corrupt and depraved. Somos corruptos y depravados. We're under a curse awaiting God's judgment. Estamos bajo la maldición esperando el justo juicio de Dios. And all of these problems are because of sin. Y todos estos problemas son debidos al pecado. Salvation graciously answers all of those problems. La salvación misericordiosamente responde a todos estos problemas. By grace, our guilt is pardoned. Por medio de la gracia, nuestras culpas son perdonadas. We're justified by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Somos justificados por medio de la gracia, por medio de la fe y solo por Cristo. We're freely given eternal life. Se nos da de manera gratuita la vida eterna. But what about holiness? Pero ¿qué acerca de la santidad? What about sanctification? ¿Qué acerca de la santificación? You're familiar with Ephesians 2, verse 8. Ustedes están familiarizados con Efesios capítulo número 2 y el versículo número 8. Efesios 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. This passage also goes on to tell us that grace sanctifies us. Este pasaje también nos dice que somos santificados por medio de la gracia. Notice verse 10. Vean lo que dice el versículo número 10 más abajo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. The grace that saves works within us to walk in good works. La gracia que nos salva obra en nosotros para caminar en buenas obras. That is, His grace sanctifies us. Es esta su gracia la que nos santifica. This doesn't mean that we just wait around sitting waiting for it to happen. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros simplemente estamos quietos, sentados, esperando a que algo acontezca o ocurra. We'll see that God calls us to the diligent use of His means. Pero podemos ver que Dios nos dice o nos llama a que usemos los medios que Él ha provisto de una manera diligente. But even then, it's God working within us to make us diligent. Pero aún en ellos vemos que es Dios obrando a través de ellos para que nosotros podamos actuar o ser diligentes. Notice Philippians 2, verse 13. Por ejemplo, veamos Filipenses capítulo número 2 y el versículo número 13. Porque Dios es el que en vosotros
produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. So we see that sanctification is by grace. Vemos que la santificación es por medio de la gracia. So before we go further, Y antes de avanzar un poco más, you need to settle this in your own mind. tenemos que asentar y dejar esto en nuestra mente. Your works are not going to make you more holy. Tus obras nunca te harán o podrán hacerte más santo. You aren't your own sanctifier. Tú no eres, ¿verdad?, quien se santifica a sí mismo. If ever you're going to be made holy, Y si alguna vez, ¿verdad?, llegarás a ser santo, it will only be as God graciously makes you holy. es simple y sencillamente cuando Dios misericordiosamente te hace santo. So second, one becomes holy by Christ. En segundo lugar, se viene a ser santo por medio de Cristo. We discover an important truth when we look at how God does this. Y descubrimos una verdad muy importante cuando vemos más detenidamente cómo es que Dios obra esta santidad. He makes us holy by union with Christ. Y Él nos hace santos a través o por medio de nuestra unión con Cristo. Notice that Christ is the source of holiness. Veamos, ¿verdad?, que Cristo es la fuente de nuestra santidad. First and foremost, Christ is himself supremely holy. Primero y sobre todas las cosas, Cristo es supremamente santo. If we want to know what a holy man looks like, we simply need to look at Christ. Si queremos ver cómo es que luce o se asemeja a un hombre santo, simplemente debemos ver a Cristo. Psalm 40 verse 8 records the words of Christ. El Salmo 40 y el versículo 8 podemos ver ahí las palabras de Cristo. Salmo 40 y el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Never let anyone tell you a Christian shouldn't delight in God's law. Say that again, I'm sorry. Never let anyone tell you a Christian should not delight in God's law. I'm sorry, say that again. Yeah. No one should tell you that a Christian should not delight in God's law. Nadie en verdad nadie te diría, ¿verdad?, que el cristiano no debe deleitarse en la ley de Dios. Because Christ delights in God's law. Porque Cristo se deleita en la ley de Dios. We see this expressed as well in John 4:34. Vemos esto de igual manera expresado en Juan capítulo 4 y el versículo número 34. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Christ delighted in honoring his Father. Cristo se deleita supremamente en honrar a su Padre. He was perfectly set apart unto his Father. Él fue apartado específicamente o especialmente para su Padre. He is perfectly holy. Él es perfectamente santo. While he's personally holy, Mientras Él es personalmente santo, he's also the source of our holiness. Él es la fuente de nuestra santificación. Notice how Paul states this in 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Y veamos cómo es que Pablo lo expresa en 1 de Corintios capítulo número 1 y el versículo número 30. 1 de Corintios 1 y el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Christ is the source of all salvation, Cristo es la fuente de toda salvación. every aspect of it. Todo y cada uno de los aspectos de ella. He's particularly the source of our sanctification. Él es en particular la fuente de nuestra santificación. Without Christ, we have no hope of holiness. Sin Cristo no tuviéramos esperanza para ser santos o para la santidad. So Christ himself is holy,
a Cristo mismo, de manera que Cristo mismo es santo and He's the source of our holiness, y Él es la fuente de nuestra santificación and He communicates holiness to us. y Él nos comunica santificación a nosotros. He supplies it to us. Él la provee o nos la concede a nosotros. But how is it that He does so? Pero ¿cómo es que Él hace o lleva a cabo esto? He does so by means of this union. Y Él lo lleva a cabo a través o por medio de nuestra unión. We're familiar with John 15. Estamos familiarizados con Juan capítulo número 15. Christ is the vine. Cristo es la vid, His disciples are the branches. sus discípulos son las ramas. As long as branches are united to the vine, Mientras las ramas estén unidas a la vid, they'll bear fruit. ellos llevarán fruto. If the branch is cut off, Si la rama es cortada, it will not bear fruit. no llevará fruto. But Christ isn't talking about vines and branches. Pero Cristo no está hablando de vid y viñas, ¿verdad? En lo natural. He's talking about Himself and His disciples. Él está hablando de sí mismo y de sus discípulos. Paul gives a fuller explanation of this in Colossians 3. Pablo nos da una explicación aún mayor o completa en Colosenses capítulo número 3. Notice verses 1 through 4. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Notice two things from this passage. Veamos dos cosas de esta porción de pasaje. By Christ, we are dead. Por medio de Cristo es que somos muertos. It's not just that Christ died, No es que simplemente que Cristo ha muerto, but by union with Him, we also died. pero por medio de nuestra unión con Él nosotros hemos muerto. But by Christ, we live. Pero es también por medio de Cristo que nosotros vivimos. As He's risen, we're risen with Him. Así como Él fue resucitado, nosotros también lo somos. This truth is stated more simply in Romans 6, verse 11. Esta verdad es más completamente explicada en Romanos capítulo número 6. Romanos capítulo número 6 y el versículo número 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. We're dead unto sin, Somos muertos al pecado, we're alive unto God vivos para Dios, through Jesus Christ our Lord. por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. It's by means of being united to Him that we are dead and alive. Es por medio de nuestra unión con Él que somos muertos y resucitamos o somos vivos. It's true that Christ's death pardons our sins, Es cierto que Cristo murió, ¿verdad?, en parte por nuestros pecados, but He also communicates to us the ability to die to sin. y también es cierto que nos es comunicado que nosotros somos muertos al pecado. Listen to Paul explain this in chapter 6, verses 5 and 6. Escuchemos lo que Pablo dice aquí en Romanos 6, versículos 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. It's not that believers have died to the experience of sin, No es que el creyente haya muerto a la experiencia del pecado, but they have died to the power of sin. pero ha muerto al poder del pecado. Sin is no longer the believer's master. El pecado
ya no es el amo del creyente. Sin no longer controls the believer. El pecado ya no controla más al creyente. And this is because of the work of Jesus Christ. Y es por la obra de Cristo Jesús. He didn't only pay for our sins, Él no solo pagó por nuestros pecados, he also supplies victory to us over our sins. sino que Él también nos ha provisto de victoria sobre el pecado. Additionally, these verses speak of our spiritual life. Y adicionalmente este pasaje nos habla acerca o respecto de nuestra vida espiritual. We live because he lives. Vivimos nosotros porque Él vive. Your life is hid with Christ in God. Nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Reckon yourselves alive unto God through Jesus Christ. Hemos sido resucitados, hechos vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. We're able to live to God because of Jesus. Podemos vivir para Dios por medio de Cristo. We don't pretend to be holy. No pretendemos simplemente ser santos. We aren't actors on a stage. No somos como los actores en escena. We aren't putting makeup on a spiritual corpse. No estamos poniendo maquillaje sobre un cadáver. Christ really makes us alive. Cristo verdaderamente nos ha hecho vivos. He supplies us spiritual life. Él nos ha provisto de vida espiritual. All of this means we must have a vital relationship with Jesus Christ. Todo lo que esto significa es que debemos tener una relación vital con Cristo. There's no holiness without truly knowing Jesus Christ. No hay santificación sin verdaderamente conocer a Cristo Jesús. So third, one becomes holy by exercising faith. En tercer lugar, se es santo ejerciendo o por medio de la fe. The Bible teaches that faith is a gift. La Biblia nos enseña que la fe es un don, un regalo. We can't cause faith to be in us. No podemos por nosotros mismos dar fe. It's a gift freely given to God's people. Es un regalo dado de manera gratuita a su pueblo. We know the importance of faith in our justification. Sabemos de la importancia de nuestra fe en la justificación. We see that in Romans 3, verse 28. Vemos esto en Romanos 3, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. A sinner is declared righteous by faith alone in Christ alone. El pecador es declarado justo por medio de la fe a través de Cristo. Faith doesn't bring something to God. Dios no es que la fe no es que traiga algo a Dios. Faith receives everything from God. La fe recibe algo de Dios It receives Jesus Christ freely. y recibe precisamente a Cristo Jesús de manera gratuita. And then the sinner is declared righteous by Christ. Y el pecador es declarado justo por medio de Cristo. His righteousness is credited to us. Y su justicia nos es acreditada a nosotros. And all of that's because of faith, which is a gift, receives Christ. Y todo ello acontece porque es por medio de la fe la cual recibe a Cristo. But what about our holiness? Pero ¿qué acerca de nuestra santificación? What about our being conformed to God's image? Pero ¿qué de ser conformados a la imagen de Dios? Remember that faith is trust and reliance. Recordemos que la fe es confiar y es una dependencia. It includes knowledge. Incluye o considera conocimiento, entendimiento, It includes agreement. incluye un acuerdo. However, someone can know the facts about salvation Pero alguien puede conocer acerca de los hechos de la salvación, and they may still be without saving faith. pero carecer de fe salvífica. One can agree with the facts of the Bible, Alguien puede asentar o estar de acuerdo con los hechos que se relatan en la Biblia, and they can still be without saving faith. pero carecer de una fe salvífica.
Saving faith includes knowledge and agreement, La fe salvífica incluye conocimiento, pero también acuerdo. but it actually relies upon the truth which God states. Pero en realidad se basa en la verdad de Dios con la cual se está de acuerdo. This is important for our sanctification. Esto es importante para nuestra santificación. God's promises have an important role for our own holiness. Las promesas de Dios tienen un rol importante para o en nuestra santificación. Listen to 2 Peter chapter 1 verses 2 through 4. Escuchemos lo que se nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, los versículos 2 al 4. 2 de Pedro capítulo 1, los versículos 2 al 4. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. God gives us everything that belongs to life and godliness. Dios nos concede todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. But how does he do it? Pero ¿cómo es que Él hace esto? Peter says, through the knowledge of him that hath called us. Pedro nos dice que es por medio de aquel, ¿verdad? El cual nos ha sido llamado. But then notice what God has given to us. Pero veamos qué es lo que Dios nos ha concedido o dado. He's given exceeding great and precious promises. Él nos ha dado abundantes y preciosas promesas. He's given us promises. Él nos ha dado promesas. And promises are to be believed. Y las promesas es algo que debemos de creer. And God makes use of those promises. Y Dios usa estas promesas. He makes us partakers of the divine nature. Él nos hace partícipes de su naturaleza divina. This doesn't mean we become divine. Esto no quiere decir que venimos a ser como Dios divinos. It means we enjoy his fellowship. Lo que esto quiere decir o significa que venimos a participar o gozar de su compañerismo. We begin to resemble God. Venimos a asemejarnos a Dios. We're being sanctified. Somos santificados. And all of this is by God's promises. Y todo esto es por medio de las promesas de Dios. So let me ask you a question. Permítame hacerles una pregunta. It's a question that regards your sanctification. Es una pregunta que está relacionada con vuestra santificación. Do you know the Ten Commandments? ¿Conoces o sabes los 10 mandamientos? I hope that you do. Yo espero que sí. These are important for us. Estos son importantes para But nosotros. remember, the Ten Commandments don't make us holy. Pero recuerden esto, los 10 mandamientos no nos hacen santo. They guide us. Ellos nos guían, They direct us. ellos nos dirigen, They may convict us. aún ellos nos traen convicción They instruct us as to how we should show gratitude. y ellos nos instruyen a la manera en que debemos mostrar gratitud. They guide our thoughts. Ellos guían nuestros They pensamientos, guide our desires. nuestros deseos. They guide our actions. Ellos guían nuestras acciones. They show us what is right and good. Ellos nos revelan o muestran lo que es bueno y justo. But the Ten Commandments don't make us holy. Pero los 10 mandamientos no nos hacen santo. They don't make us enjoy God's fellowship. Ellos no nos hacen que disfrutemos del compañerismo de Dios. They show us what fellowship will look like. Ellos nos dicen a qué se asemeja o a qué se parece el compañerismo. But it's God's promises that help us enjoy God's fellowship. Pero son las promesas de Dios las que nos hacen disfrutar del compañerismo con Dios. It's God's promises that are given to make us holy. Son las promesas de Dios las que nos han sido dadas para hacernos santos. So I'll ask you another question. Así que déjame hacerte otra pregunta. I want you to think about this seriously. Y quiero que pienses en esto o en ella, pero de una manera seria. How many promises do you know
that help you grow in holiness. ¿Cuántas promesas de Dios conoces que te ayuden en tu crecimiento o fortalecimiento para ser santo? It's easy to learn the Ten Commandments. Es fácil, sencillo conocer o saber los 10 It's mandamientos. clear and simple, Es claro y simple and it's necessary to learn them. y es necesario que los aprendamos. But the Ten Commandments will never make you holy. Pero los 10 mandamientos nunca nos harán santos. God uses His promises to do that. Pero Dios utiliza sus promesas para obrar en nosotros. And if you and I don't know His Y promises, si tú y yo no conocemos sus promesas, we're going to make little to no progress in holiness. vamos a hacer poco o tal vez nada de progreso hacia nuestra santificación. But it's not that we just need to know them. Pero no es simplemente que las conozcamos, We must actually trust them and lean upon them. pero debemos de confiar en ellas y apoyarnos en We ellas. must depend upon His promises. Debemos de depender en sus promesas. But how is it that His promises sanctify us? Pero ¿cómo es eso de que estas promesas nos santifican? Well, the promises teach us to look only to Jesus Christ. Las promesas nos enseñan, ¿verdad?, que debemos ver a Dios a través de Cristo Jesús. They teach us to ask Him to do His work in us. Nos enseñan que le pidamos a Él que nos enseñe, ¿verdad?, a que obre en nosotros. They teach us to rely upon God. Nos enseñan a que dependamos en Dios. They make us look to our Savior. Ellas nos hacen ver a nuestro Salvador. Christ saves us from our guilt, Cristo nos salvó de nuestra culpa, but He also saves us from our corruption. pero también nos ha salvado de nuestra corrupción. And God's promises teach us to ask Him to sanctify us. Y las promesas de Dios nos enseñan que le roguemos o pidamos a Él que nos santifique. His promises give us a foundation for hope. Sus promesas nos dan una fuente de esperanza. His promises tell us He will do it. Y sus promesas nos dicen, nos enseñan que Él lo hará. And so by His promises we come to God and say, do what you've promised to do. Y es por medio de sus promesas que nos acercamos a Él y le rogamos que las cumpla. Now we don't simply recite these promises. Ahora, no es que recitemos o citemos simplemente sus promesas. You could teach a parrot to recite the promises. Tú puedes enseñar a un perico a recitar las promesas. We can teach children to recite promises. Podemos enseñar a los niños a que citen o digan estas promesas. We can teach ourselves to recite promises. O aún podemos enseñarnos a nosotros mismos a citar estas promesas. But there's a difference between reciting and believing the promises. Pero hay una diferencia entre simplemente, ¿verdad?, citar o recitar estas promesas y creer a las promesas. Reciting them means we know them, El citarlas significa que las conocemos. but when we lean upon them, that shows we believe them. Pero cuando nos apoyamos en ella, esto significa, ¿verdad?, que las creemos. When we believe His promises, we're rolling everything upon Him. Cuando creemos sus promesas, nos guiamos hacia Él. We're looking outside of ourselves. Vemos fuera de nosotros mismos. We're acknowledging we don't have the strength in ourselves. Nos damos cuenta que no tenemos la capacidad o fuerza por nosotros mismos. All of our hope is being cast upon the Lord. Toda nuestra esperanza es llevada o dejada en Cristo. In our earnest desire, we're saying, you've promised to sanctify me, En nuestro deseo, ¿verdad?, le decimos, tú prometiste hacerme santo. and I'm relying upon you to do it. Y nos apoyamos en ti, en que lo harás. I'm pleading with you to keep your word. Te suplicamos, ¿verdad?, que guardes o que mantengas tu palabra. That can feel as if it's a desperate situation. Y esto se puede sentir como algo, ¿verdad?, como una situación desesperante. Because we're releasing, as it were, our own works. Porque puede decirse, ¿verdad?, como si fuera nuestra propia obra. But we're actually depending upon the only one who can do it. Pero simplemente significa que debemos depender en aquel que es el único que lo puede hacer. We'll look at this more practically tomorrow, Veremos a esto de una manera más práctica mañana,
But know this simple connection. Pero por hoy veamos simplemente esta conexión. God has given promises to sanctify his people. Dios nos ha dado promesas para santificar a su pueblo. We're to plead and rely upon those promises. Debemos de suplicar, ¿verdad? Y apoyarnos en sus promesas. We're to do so looking to the person of Jesus Christ. Debemos ver a la persona de Cristo. We're asking him to do it. Le rogamos o le pedimos a Él que lo haga. We're coming to him by his grace, Venimos a Él por medio de su gracia, and yet we're seeking more grace. pero aún así buscamos más gracia. If Christ were to say, "Why are you coming?" Y si Cristo nos dijera, ¿por qué es que vienes a mí? we would say, "Because you've promised." Le diríamos, porque tú lo prometiste. What right do you have to come? ¿Qué derecho tienes para venir? Your grace only. Tu gracia simplemente. Well, what are you seeking from me? ¿Y qué es lo que buscas de mí? Your grace only. Tu gracia simplemente. We're going to the person of Christ by his grace, Vamos hacia la persona de Cristo por medio de su gracia and we're seeking more grace from him. y buscando más gracia de Él. We're not bringing promises of what we're going to do. No traemos promesas para simplemente lo que haremos. We're not saying, "Look at all of my righteousness." No decimos simplemente, mira, ¿verdad?, mi justicia. Our eye is fixed upon the Savior, Nuestros ojos están fijos en el Salvador. and we're looking to him to do it in us. Y miramos a Él para que obre en nosotros. The good news is this: La buena noticia es esta. he loves to perform his word in us. Él ama obrar en nosotros. We don't have to twist his arm. No tenemos que torcer su brazo. We don't have to offer him a good bargain. No tenemos que ofrecerle a Él una buena oferta. We simply rely upon his word, which is true and faithful. Simplemente confiamos y esperamos en su palabra, la cual es fiel y verdadera. As we think about the way of sanctification, we need to be clear. Pensando en el camino de la santificación, debemos ser claros. Holiness is produced graciously by God. La santificación es producida solamente por Dios. He makes us holy by communicating holiness to us. Y Él nos hace santos al comunicarnos santificación por medio de Él. And he does this through Christ. Y Él hace esto por medio de Cristo. We receive that promise, or we receive that holiness through his promises. Recibimos su santificación por medio de sus And promesas. those promises are directing us to Christ. Y sus promesas nos dirigen o guían a Cristo. So if we're going to be holy, Así que si vamos a ser santos, Christ is central to it all. Cristo es central para nosotros. We become convicted, and what do? Y somos convictos de lo que haremos. We don't run to the law to try harder. No corremos hacia la ley simplemente para intentarlo con más ahínco, con más fuerza. We run to Christ for forgiveness, Corremos hacia Cristo por perdón, but we also run to Christ to sanctify us. pero también vamos a Cristo para nuestra santificación. There's a living relationship with the Savior. Hay una relación viviente con el Salvador. When you get home tonight, I want you to look at a passage. Cuando llegues a tu casa en esta noche, quiero que veas un pasaje. I want you to look at Ezekiel chapter 36, verses 25 through 27. Quiero que veas en el libro de Ezequiel, capítulo número 36, And when you get home, look at what God promises to do. y los versículos 25, 26, y que veas las promesas de Dios Because para su pueblo, He's promising to sanctify His people. porque Él ha prometido santificar a su pueblo. And as you read that promise, Y conforme lees su promesa, ask yourself, who's giving it? y pregúntate a ti mismo, ¿quién está dando esta promesa? It's not the Pope. No es el Papa, It's not the pastor. no es el pastor, It's not your father or mother. no es tu padre o madre, Not your husband or wife. no tu esposo o esposa, But it's God Himself. pero es Dios mismo. And so it's His promise given to us. Y así que es su promesa dada a But nosotros. what are we to do with that promise? Pero ¿qué es lo que debemos hacer con esta promesa? We're to take it to Him.
debemos de llevarla a Él. And we're to look to him through Jesus Y Christ. debemos de ver a Él por medio de Cristo Jesús. And we're to plead his promise. Y debemos de rogar por su promesa. We're to trust his promise. Debemos de confiar o creer a su promesa. And we're to realize he's faithful to his word. Y darnos cuenta que Él es fiel a su palabra. Have you struggled with holiness? Si luchas por la santificación, Have you become frustrated and si disappointed? te has frustrado y te has desilusionado, Have you seen it as this impossibility? si has visto la santificación como una imposibilidad, It's most likely because you've been relying upon yourself puede ser que es porque estás confiando en ti mismo. instead of drawing near to God by faith in his promises through Christ. En vez de acercarte o ir a Dios por medio de Cristo a sus promesas. Well, Lord willing, we'll look more at this tomorrow Si Dios lo permite, veremos más al respecto mañana. and consider some practical ways that this is realized in our lives. Y consideremos algunos aspectos prácticos para nuestra vida. For now, let us stand for prayer. Por ahora, puesto de pie para orar. O God, most holy, Oh Dios, el más santo, you've called us to be holy. tú nos has llamado a ser santos. You've commanded us to be holy. Tú nos mandas a ser santos, But you've also given us Christ to be holy. pero también nos has dado a Cristo para ser santos. You've given us promises. Tú nos has dado promesas. And yet we still need grace from you. Y a pesar de ello necesitamos de tu gracia. We need grace to give us faith. Necesitamos gracia para que nos sea concedida fe. We need grace to strengthen our faith. Necesitamos gracia para que nuestra fe sea fortalecida. So we ask, make this clear to us, Rogamos que hagas esto aún más claro, but also give us faith. pero que también nos concedas fe. And bless us to trust in Jesus Christ, Y nos bendigas para confiar en Cristo Jesús, who has made to us our sanctification. quien ha sido hecho para nosotros nuestra santificación. We rejoice that Christ has prayed this. Nos regocijamos que Cristo oró por esto. Sanctify them by thy truth. Santifícalos en tu verdad. Thy word is truth. Tu palabra es verdad. So sanctify us Así que santifícanos by your word por tu palabra, through Christ por medio de Cristo, for your glory. para tu gloria. For we ask it in Jesus' name. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Thank you. Gracias.